Mi novio decía que estaba arruinado, hasta que vi su otra vida. Vivíamos contando monedas para pagar el alquiler, hasta que vi su foto en un yate abrazando a otra mujer. Y lo peor no fue descubrir que me engañaba. Fue darme cuenta de que durante casi 2 años yo había estado financiando su mentira. Nunca pensé que iba a convertirme en esa mujer. La que presta dinero solo por esta vez. La que cubre una factura porque él está pasando un mal momento. La que justifica ausencias, silencios y cambios de humor porque, claro, está estresado. Siempre me burlé un poco, en silencio, de esas historias. Me parecía imposible no darse cuenta. Imposible no ver las señales. Hasta que me pasó a mí. Yo tenía 29 años, trabajaba como asistente administrativa en una clínica dental y llevaba una vida bastante simple. No lujosa, no desastrosa. Pagaba mi renta, mis cuentas, me daba algún gusto pequeño los fines de semana y trataba de ahorrar aunque casi nunca lo lograba. No era una mujer ingenua. O al menos eso creía. A Daniel lo conocí en el cumpleaños de una compañera de trabajo. No era el más guapo del lugar, pero sí el más hábil para hablar. Tenía esa clase de encanto que no se nota de inmediato, sino que te va envolviendo. Sabía escuchar, sabía hacer preguntas, sabía mirarte como si todo lo demás desapareciera cuando tú hablabas. En 3 horas me hizo sentir más interesante que varios hombres en años. Empezamos a salir una semana después. Al principio todo fue fácil. Mensajes de buenos días, llamadas largas, cenas sencillas, caminatas sin prisa. No aparentaba ser millonario ni presumía nada. Al contrario. Decía que trabajaba por su cuenta haciendo consultorías para pequeñas empresas, aunque nunca me quedó del todo claro en qué consistía exactamente. Cuando le preguntaba, respondía con términos vagos. Temas de estrategia. Procesos. Optimización. Sonaba suficientemente serio como para no parecer inventado, pero lo bastante difuso como para no tener que explicarlo. La primera vez que mencionó que estaba mal de dinero fue como al segundo mes. Me escribió un jueves por la noche, perdón si ando raro. Me cayó un cliente y me dejó colgado con un pago grande. Estoy tratando de resolverlo. No me pidió nada. Solo me lo contó. Y quizá ahí estuvo la primera trampa, nunca parecía pedir. Solo dejaba el problema ahí, delante de mí, para que yo sola diera el paso. Esa noche le dije que no se preocupara, que esas cosas pasaban. Él respondió con un audio casi avergonzado. No sabes la pena que me da estar así. Odio sentir que no tengo el control. Esa frase me tocó. Porque yo venía de una relación con un hombre orgulloso hasta la violencia, incapaz de admitir un solo error. Daniel, en cambio, parecía vulnerable. Humano. Cercano. Unos días después me dijo que no iba a poder acompañarme al cumpleaños de mi prima porque tenía que resolver un desastre con su banco. Sonaba frustrado, cansado. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que no. A la hora me volvió a escribir. Sé que te dije que no, pero me falta un poco para completar la renta. El lunes me entra un pago y te lo devuelvo. Si no puedes, de verdad entiendo. Eran $180. No era una fortuna. Se los transferí en menos de 1 minuto. Me los devolvió el martes. Y eso fue lo que terminó de ganarme. Si no me los hubiera devuelto, probablemente habría desconfiado antes. Pero me los devolvió completos, con un gracias por salvarme. Me hizo sentir que había ayudado a alguien bueno en un momento complicado. Me hizo sentir especial. Después de eso empezó un patrón tan sutil que en su momento no lo vi. Un mes necesitaba dinero para una factura atrasada del celular. Otro mes para una reparación del coche que, según él, usaba para visitar clientes. Luego que la tarjeta le había rebotado en una compra del supermercado y se había muerto de vergüenza. Cantidades pequeñas. 40. 60. 120. A veces me lo devolvía rápido. A veces tardaba un poco más. Siempre con una explicación convincente y una culpa casi teatral. Te juro que esto me mata, me decía. No quiero que pienses que me estoy aprovechando. Y yo, como una idiota, le respondía lo mismo cada vez. No lo pienso. Somos pareja. Nos apoyamos. La palabra pareja. Qué peligrosa puede ser cuando una persona la usa de verdad y la otra solo la usa como herramienta. A los 6 meses, Daniel prácticamente vivía en mi departamento. No de forma oficial, claro. Solo que dejaba una muda de ropa, luego un cargador, luego sus tenis, después una camisa, luego un neceser. Empezó quedándose 4 noches, después 5, después 6. Un día me di cuenta de que ya tenía más cosas suyas en mi baño que espacio yo en el cajón. ¿Se instaló sin la conversación incómoda de nos mudamos juntos?
Era más fácil así. Más orgánico. Más tramposo. Al principio me gustó. Llegar y verlo ahí. Cocinar juntos. Dormir acompañada. Sentir que por fin estaba construyendo algo serio con alguien. Daniel además sabía hacerse útil en los momentos exactos. Si yo llegaba llorando por estrés, me preparaba té. Si tenía migraña, apagaba todas las luces. Si me quejaba del trabajo, me abrazaba por detrás y me decía: algún día te voy a sacar de ahí. Ahora me da rabia recordar esa frase. Porque nunca quiso sacarme de nada. Solo quería asegurarse de que yo siguiera donde estaba, estable, predecible, pagando. El tema del dinero empezó a hacerse más pesado después del primer año. Su mala racha nunca terminaba. Siempre había una razón nueva. Un cliente que se atrasó. Un proyecto que se cayó. Un socio informal que le debía. Una cuenta congelada. Una transferencia retenida. A veces hasta bromeaba con que estaba maldito. Y como yo lo veía ansioso, irritable, silencioso por días enteros, me convencía de que sí, de que realmente le estaba pasando mal. Lo que no entendía era por qué, si todo estaba tan mal, seguía gastando en ciertas cosas. No hablo de grandes lujos. Hablo de pequeños detalles que me hacían ruido. Perfume caro. Camisas nuevas. Cortes de pelo demasiado frecuentes para alguien quebrado. Cenas que supuestamente le invitaban clientes. Una vez llegó con unas gafas de sol nuevas y me dijo que se las habían regalado en un evento. Todo tenía explicación. Siempre. Y yo quería creerlas porque la alternativa era admitir que algo no cuadraba. Hubo momentos en que mi intuición trató de gritarme. Como aquella vez que estábamos cenando pasta en mi cocina y le entró una llamada. Miró la pantalla, colgó enseguida y puso el celular boca abajo. Le pregunté quién era. Sonrió como si yo hubiera dicho una tontería. Nadie. Un número equivocado. 5 minutos después salió al balcón a tomar aire con el teléfono en la mano. Cuando volvió, tenía otra cara. Más tensa. ¿Todo bien? Pregunté. Sí. Es que mi mamá está con unos problemas de salud y mi hermana me avisó algo. Yo ya había escuchado de su mamá. Pero curiosamente nunca la conocí. Ni a ella ni a la hermana. Siempre había una razón. Que vivían lejos. Que eran complicadas. Que no tenían buena relación. Otra vez, todo sonaba posible. Eso es lo perverso de las mentiras bien contadas. No suenan imposibles. Suenan apenas lo suficientemente razonables. Mi mejor amiga, Laura, fue la primera en decirlo claro. No me gusta, me soltó una tarde mientras tomábamos café. No sé qué es, pero no me gusta. Eres exagerada. No. Tú estás enamorada, que es distinto. Ese hombre aparece cuando le conviene, habla bonito, nunca termina de explicarte a qué se dedica y, casualmente, siempre está en crisis económica, pero nunca deja de verse impecable. Me molesté. Mucho más de lo que debería. No todo el mundo que pasa un mal momento es un estafador, Laura. No dije eso. Dije que algo no me cierra. Lo dejamos ahí, pero la frase se me quedó pegada, algo no me cierra. Aún así seguí. Porque cuando estás dentro, de verdad dentro, no interpretas las señales como advertencias. Las interpretas como excepciones. Como pequeños defectos de una relación que, en el fondo, tú quieres que funcione a toda costa. El golpe económico más fuerte vino poco después. Daniel llegó una noche pálido, sudando, casi sin hablar. Se sentó en el borde de mi cama y se quedó mirando el suelo. La embarqué horrible, dijo. Sentí un vacío en el estómago. Pensé que me iba a decir que había embarazado a otra mujer, que tenía una deuda criminal, cualquier cosa. ¿Qué pasó? Debo 3 meses del alquiler del lugar donde guardo mis cosas y mi equipo. Si no pago mañana, me bloquean el acceso y pierdo todo. Computadora, documentos, material de trabajo. Todo. Le pedí que me explicara mejor. Tartamudeaba, se agarraba la cabeza, parecía genuinamente destruido. Me dijo que por orgullo no me había contado el tamaño real del problema. Que pensó que iba a poder resolverlo. Que le daba vergüenza. Que si perdía eso, se quedaba sin cómo trabajar. ¿Cuánto es? Pregunté. Tardó unos segundos en responder. 1.300. Sentí calor en la cara. Para mí eso sí era mucho dinero. Yo tenía unos ahorros pequeños, destinados a emergencias reales. El problema es que en ese momento él me hizo sentir que esta era una emergencia real. Casi me avergonzó no reaccionar enseguida.
No sé si puedo. No, tranquila. Olvídalo. Ya veré qué hago. Venderé algo. No sé. Perdón. No debí decirte nada. Y se levantó como si fuera a irse. Eso también lo entendí después. Daniel era experto en retirarse medio paso para que yo avanzara uno entero. Lo detuve. Le dije que podía prestarle una parte. Él se negó. Yo insistí. Terminamos acordando que le transferiría 1000. Los otros 300, según él, los resolvería con un amigo. No me devolvió ese dinero en una semana. Ni en 2. Ni en un mes. Empecé a presionarlo con suavidad, porque no me gustaba sentirme la villana que cobra. Él reaccionaba siempre igual, tristeza, culpa, afecto. Te lo voy a devolver, amor. Lo último que quiero es de verte. Amor. Otra herramienta. Yo empecé a apretarme el cinturón. Dejé de pedir comida. Cancelé un fin de semana con Laura porque no me daba el presupuesto. Pospuse una cita con el dentista. Y cada vez que me frustraba, me sentía culpable, porque en teoría estaba ayudando al hombre con quien quería construir una vida. No sabía que la única vida que él estaba construyendo era una donde yo le financiaba las comodidades mientras otra mujer recibía la versión premium de Daniel. Las señales se hicieron más raras en los meses siguientes. Se volvió mucho más protector con su celular. Antes lo dejaba por cualquier lado. Ahora se lo llevaba hasta el baño. Si vibraba, miraba la pantalla de reojo y a veces sonreía sin explicación. Otras veces se ponía serio y salía del cuarto. Empezó a ponerlo en modo silencio por las noches. Una madrugada me desperté y no estaba a mi lado. Lo escuché hablando muy bajo en la sala. No distinguí las palabras. Solo el tono. Ese tono no era de negocio. Era íntimo. Me levanté sin hacer ruido y, justo cuando iba a asomarme, él colgó. Cuando me vio, dio un pequeño salto. Me asustaste. ¿Con quién hablabas a las 3 de la mañana? Con nadie, amor. Era un audio. No quería despertarte. No discutí. Pero ya no pude volver a dormirme. A la mañana siguiente revisé sus redes. Lo cual nunca hacía. Daniel tenía un perfil normal, aburrido incluso. Pocas fotos, poco movimiento, nada sospechoso. Pero noté algo raro, seguía a muy poca gente para alguien tan sociable. Y la mayoría de sus publicaciones eran viejas. Como si hubiera vaciado el perfil o lo usara solo para aparentar presencia. Entré a sus seguidores. Nada. Entré a las etiquetas. Nada. Y aún así sentí que algo estaba escondido ahí. Pasaron 2 semanas sin ninguna prueba y empecé a odiarme un poco. Me sentía paranoica. Controladora. Insegura. Justo como una ex tóxica. Daniel, mientras tanto, seguía con su mezcla perfecta de cariño y distancia. Un día me abrazaba y planeaba viajes para cuando saliera de esta mala etapa. Al otro desaparecía 6 horas y decía que estaba en una reunión complicada. A veces me invitaba a cenar fideos instantáneos en casa para ahorrar. Otras llegaba oliendo a restaurante caro y juraba que era porque un cliente había pagado la cuenta. La foto apareció un martes por la noche. Ni siquiera estaba buscándolo. Estaba en Instagram, viendo historias absurdas para despejarme, cuando una chica que ni siquiera conocía me salió como sugerencia. No sé si por contactos en común o por el algoritmo. Me llamó la atención porque en su foto de perfil había un fondo de playa, muchísimo lujo, una sonrisa perfecta de esas que parecen entrenadas. Entré por puro aburrimiento. La chica se llamaba Camila. Tenía miles de seguidores, aunque no parecía influencer grande. Su perfil era una mezcla de restaurantes, hoteles, flores gigantes, bolsos carísimos y frases de autoestima. La clase de cuenta que yo normalmente cerraría a los 3 segundos. Pero en una de las historias destacadas vi algo que me heló la espalda. Un reloj. No cualquier reloj. El reloj de Daniel. Uno plateado, con una rayita mínima cerca del borde. Esa marca la conocía porque yo misma se la había visto y hasta me había burlado de lo descuidado que era. En la historia no se veía la cara del hombre. Solo una mano sosteniendo una copa frente al mar. Pensé que estaba loca. Que miles de hombres podían tener un reloj parecido. Seguí viendo. Siguiente historia destacada. Una mesa de restaurante, 2 copas, una manga de camisa azul marino remangada, y en la muñeca, la misma pulsera de cuero negro que yo le había regalado en su cumpleaños. Sentí un zumbido en los oídos. Fui directo a sus publicaciones viejas. Y ahí estaba.
Una foto en un yate, tomada de lejos, con Camila en bikini blanco abrazando a un hombre con gafas de sol. No se le veía toda la cara, pero no me hizo falta. Reconocí su mandíbula. Su postura. Esa forma idiota de apoyar una mano en el bolsillo. Y las gafas. Las famosas gafas que le regalaron en un evento. Me quedé inmóvil, con el celular entre las manos, sin poder parpadear. Mi primer impulso no fue llorar. Fue sumar. El yate. El restaurante. Las flores. La ropa. El perfume. Las ausencias. Los silencios. Las llamadas. Mi dinero. Mi alquiler. Mi comida. Mis ahorros. Todo encajó de una forma tan violenta que me dieron ganas de vomitar. Daniel no estaba arruinado. Daniel me estaba usando para subsidiar una vida doble. Esa noche no le dije nada. Y creo que fue la primera decisión inteligente que tomé en toda la relación. Lo esperé sentada en la cama, con una calma tan extraña que hasta yo me asusté. Llegó casi a las 11. Y perdón, amor. Se me alargó una reunión. Lo miré fijo. Era casi admirable la facilidad con la que mentía. ¿Ya cenaste? Pregunté. No, pero no te preocupes, me hago algo. Me besó la frente. Lo dejé. Vi cómo abría mi refrigerador, sacaba mis huevos, mi jamón, mi pan, y se preparaba un sándwich mientras seguramente la otra idiota, porque sí, en ese momento yo también la odié sin conocer nada. Subía fotos de copas y atardeceres creyendo que estaba con un gran hombre. Dormí a su lado y casi no pegué el ojo. No por tristeza. Por rabia. A la mañana siguiente, cuando él se metió a bañar, hice algo que nunca había hecho, agarré su celular. No conocía su clave, pero la vi reflejada varias veces cuando desbloqueaba. 4 números. Su fecha de nacimiento. Entró. Todavía hoy recuerdo la sensación exacta de ese segundo. No fue sorpresa. Fue confirmación. Como cuando ves venir un choque y aún así el impacto te sacude entero. Tenía conversaciones archivadas. Muchas. Pero una estaba fijada arriba. Mi corazón rojo. Abrí. No hacía falta leer mucho para entender. Había mensajes de buenos días, fotos, planes, apodos asquerosamente tiernos. Ella lo llamaba mi rey. Él le decía mi vida. Vi reservas, capturas de transferencias, fotos desde hoteles, promesas. Ella claramente creía que estaba en una relación seria con un hombre exitoso y generoso. Había mensajes donde él le decía que estaba cerrando un negocio importante. Otros donde se quejaba de la gente mediocre que quiere colgarse de él. En uno de esos mensajes, refiriéndose a mí sin nombrarme, escribió: hay personas que sirven para estar mientras organizas tu vida, pero no para quedarte ahí. Tuve que apoyarme en la pared porque se me fue el aire. Seguí bajando. Encontré algo peor. Una nota de voz de él, enviada 2 días antes. Bebé, perdón por estos días raros. Ya sabes cómo estoy con el tema del departamento. Estoy resolviendo para dejar cerrado lo de la renta y poder enfocarme de lleno en nosotros. Te prometo que pronto ya no voy a tener que seguir fingiendo ciertas cosas. Ciertas cosas. Yo era ciertas cosas. Y el departamento cuya renta estaba resolviendo, era el mío. El baño se apagó. Corté todo y dejé el celular exactamente donde estaba. Salió envuelto en vapor, sonriendo, y me preguntó si quería café. Le dije que sí. Eso fue lo más escalofriante de toda la historia, la normalidad con la que seguía actuando después de saberlo todo. Pero no estaba paralizada. Estaba pensando. Durante los siguientes 4 días no lo confronté. Observé. Guardé pruebas. Me envié capturas a un correo nuevo. Anoté fechas, montos, transferencias, conversaciones, fotos. Revisé nuestros movimientos bancarios. Hice una lista de todo el dinero que había salido de mi cuenta por ayudarlo. Sumaba mucho más de lo que yo quería admitir. Entre préstamos, compras, servicios y gastos que él jamás compartió, eran casi $7,000. 7,000. Para alguien tal vez no sería tanto. Para mí era el equivalente a meses de trabajo, angustia y renuncias. Laura fue la única persona a la que se lo conté. Nos vimos en su coche porque ni siquiera quería hablar en mi departamento por miedo a que él apareciera. Le mostré las capturas. Las leyó en silencio. Luego me miró con una mezcla de rabia y ternura. Te voy a decir algo, y necesito que me escuches con calma, dijo. Tú no estás destruida. Tú estás furiosa. Y eso es mejor. Tenía razón.
Yo ya había llorado internamente todo lo que iba a llorar la noche de la foto. Lo que me quedaba era una claridad helada. Daniel no merecía una escena impulsiva. Merecía consecuencias. Laura quería que lo echara ese mismo día, cambiara la cerradura y bloqueara todo. Pero yo quería algo más. No venganza absurda. Justicia. Quería que sintiera el derrumbe real de la mentira que llevaba tanto tiempo administrando. Así que preparé mi salida. Lo primero fue protegerme. Cambié las contraseñas del Wi-Fi, de mis bancos, de mis correos y de todas las aplicaciones donde su teléfono hubiera quedado registrado alguna vez. Moví el poco ahorro que me quedaba a otra cuenta. Saqué de mi departamento cualquier documento sensible y se lo dejé a Laura. Guardé también los recibos y comprobantes de las transferencias que le hice. Lo segundo fue dejar de sostenerlo sin que él se diera cuenta de inmediato. No compré comida esa semana. No recargué productos básicos. No pagué una factura que él usaba más que yo. Cuando me pidió prestado para gasolina, le dije que andaba corta. Frunció el ceño, pero no insistió. Últimamente andas tensa, me dijo esa noche. Últimamente estoy cansada de cargar sola con todo. Se quedó mirándome un segundo, calibrando el peligro, y enseguida cambió el tono. Amor, ya sabes que esto es temporal. Temporal. Qué palabra tan cómoda para quien no paga. Lo tercero fue confirmar quién era Camila en todo esto. No quería cometer el error de asumir que ella sabía. Así que desde una cuenta vacía le envié un mensaje neutro, con 2 capturas donde no se veía mi nombre pero sí el número de Daniel y una frase simple. Creo que las dos estamos saliendo con la misma persona. Si quieres pruebas, responde. Me contestó una hora después. ¿Quién eres? Le mandé una foto de Daniel dormido en mi cama, tomada esa misma mañana. Se le veía la cara completa. Mi sábana. Mi lámpara. La fecha activada en pantalla. Tardó 6 minutos en responder. No puede ser. Y ahí empezó otra clase de historia. Nos llamamos esa misma noche. Camila no era la villana superficial que yo había construido en mi cabeza para odiarla más fácil. Era una mujer de 32, dueña de un pequeño salón de belleza, divorciada, sin hijos. Sonaba devastada. Y sí, completamente engañada. Daniel le había contado una vida distinta. A ella le decía que yo era un ex inestable que no lo dejaba en paz y con la que, por razones legales relacionadas con un contrato de renta, todavía tenía cierto vínculo incómodo. Le decía que casi no me veía. Que estaba cerrando negocios importantes. Que por eso a veces no podía contestar. Que en unos meses se iban a mudar juntos. Cuando le dije que ese hombre dormía en mi casa 5 o 6 noches a la semana y que yo llevaba más de un año cubriéndole gastos, se quedó en silencio total. Luego soltó una risa breve, rota. A mí me dijo que él me ayudaba económicamente cuando podía porque yo había sufrido mucho con mi divorcio. Casi me atraganto. ¿Te ayudaba económicamente? Sí. No siempre, pero a veces me mandaba dinero para cosas bonitas. Flores, cenas, un spa. Dios mío. Ahí lo entendimos las dos al mismo tiempo. No solo me estaba usando a mí. Nos estaba saqueando a las dos de formas distintas. A una le drenaba estabilidad. A la otra le vendía lujo con dinero que no era suyo. Lo irónico era obsceno. Camila me envió más capturas. Reservas de hoteles. Fotos de regalos. Conversaciones donde él se presentaba como casi empresario. Mensajes donde juraba que estaba cansado de cargar con personas que dependen de él. Y yo, viéndolo comer mi cereal porque no llegaba a fin de mes. La vergüenza que sentí esa noche fue enorme. Pero ya no era una vergüenza que me achicaba. Era una vergüenza que se transformaba en impulso. Con Camila armamos un plan simple. Nada ilegal. Nada teatral. Solo quitarle de golpe todas las superficies donde se sostenía. Ella descubrió que Daniel llevaba semanas insistiendo con mudarse a su departamento temporalmente mientras resolvía un supuesto problema con una propiedad. También le había pedido dinero para cerrar un negocio y ella estaba a punto de transferirle una cantidad importante. Le pedí que no lo hiciera. Y que, sobre todo, siguiera actuando normal unos días más. Yo haría lo mismo. Quería que Daniel creyera que seguía controlando ambas versiones de su vida. El viernes siguiente me dijo que tenía que salir de la ciudad por trabajo y probablemente no dormiría en casa. ¿Qué ciudad? Pregunté, mirándolo mientras se acomodaba la camisa frente al espejo. San Marcos. Ni siquiera existe una ciudad importante con ese nombre cerca de donde vivíamos. Podría haber dicho París y me habría sonado igual de ridículo. Qué pena, respondí.
Te iba a decir que el sábado venían mis tíos a comer. Uy, amor, perdón. Te compenso luego. Claro. Seguramente con mi propio dinero. Apenas se fue, Laura vino a ayudarme. Metimos en cajas toda la ropa de Daniel, sus zapatos, sus cargadores, sus papeles, hasta un maldito cepillo de dientes que me dio un asco irracional tocar. Cambié la cerradura. Bajé sus cajas a la portería con instrucciones de no dejarlo subir. Tenía preparado también un sobre con una carta y un resumen impreso de las transferencias, con fecha y monto. Abajo, una sola frase. No vuelvas a buscarme. Si vuelves a contactarme fuera de lo estrictamente necesario para devolverme el dinero, usaré todas las pruebas que tengo. Pero yo sabía que él no iba a devolver nada. Esa carta no era para cobrar. Era para que entendiera que el personaje de novia comprensiva había muerto. La parte importante pasaría al día siguiente. Camila lo citó a comer en un restaurante bonito que él adoraba porque el lugar lo hacía sentirse importante. Le dijo que tenía una sorpresa para él y que quería hablar del tema de mudarse juntos. Daniel aceptó encantado. Incluso le dijo que llevaría una botella especial para celebrar esta nueva etapa. ¡Qué hombre tan consistente! Mentía con entusiasmo profesional. Yo llegué antes y me senté en una mesa al fondo, fuera de su ángulo inmediato. Laura vino conmigo por si las cosas se salían de control. No tenía intención de montar un espectáculo vulgar, pero sí quería verle la cara cuando su teatro se quedara sin escenario. Daniel entró impecable. Camisa clara, reloj plateado, perfume caro. El mismo perfume que yo había olido 1000 veces en mi almohada. Besó a Camila en la mejilla y se sentó. Lo vi sonreír. Hablar con las manos. Actuar. Camila lo dejó hablar casi 10 minutos. Según me contó después, él empezó a venderle otra vez la idea de que estaban a punto de vivir juntos, de que solo faltaba solucionar el tema de la loca que no lo soltaba. Entonces ella le dijo: perfecto. Entonces hablemos todos juntos. Y me hizo una seña. Nunca voy a olvidar su cara cuando me vio caminar hacia la mesa. No fue culpa. No fue tristeza. Fue puro pánico. Un miedo seco, instantáneo, animal. Se quedó inmóvil, con la mano todavía sobre la copa. Me miró a mí. Miró a Camila. Volvió a mirarme a mí, como si su cerebro intentara encontrar una versión de la realidad donde eso no estuviera pasando. ¿Qué haces aquí?, balbuceó. Me senté. Podría preguntarte lo mismo, pero ya sé bastante. Camila sacó su celular y puso sobre la mesa varias capturas impresas. Yo saqué las mías. Era casi ridículo. Dos mujeres organizadas enfrentando a un hombre que había vivido de la improvisación y el engaño. Creo que se te mezclaron las agendas, dije. Él intentó recomponerse muy rápido. Eso también fue increíble. En menos de 30 segundos ya estaba fabricando otra mentira. Y no es lo que parece. Yo estaba intentando resolver una situación complicada entre ustedes dos porque las dos tienen una versión equivocada. Camila soltó una carcajada dura. ¿Y entre nosotras dos? Ni siquiera nos conocíamos hasta que ella me escribió ayer con pruebas de que duermes en su casa. Daniel me miró como si yo hubiera cometido una traición imperdonable. Aún hoy eso me enferma. La gente así siempre se siente traicionada cuando ya no puede seguir traicionando tranquila. Amor, déjame explicarte, me dijo. No me digas amor. Su expresión cambió un poco. Notó mi tono. Notó que no había llanto. No había súplica. No había confusión. Solo cierre. Te aprovechaste de mí durante casi 2 años, seguí. Me pediste dinero una y otra vez mientras le vendías a ella una vida de lujo con lo que yo pagaba. Y al mismo tiempo le decías que yo era una ex loca. Empezó a hablar encima de mí. Negó cosas. Dijo que yo exageraba. Que jamás me obligó a darle nada. Que yo quería ayudar. Que con Camila recién estaba viendo qué pasaba. Camila le mostró mensajes donde él le prometía convivencia. Yo le mostré sus audios hablando de ciertas cosas que seguía fingiendo. Entonces cambió la estrategia. Lloró. Sí. Lloró. No lágrimas grandes de película, sino ese llanto controlado y miserable que usa la gente manipuladora cuando entiende que el encanto ya no alcanza. Que estoy mal. Ustedes no entienden la presión que tengo encima. La he cagado, sí, pero no soy una mala persona. Laura, que había permanecido callada, se acercó por primera vez y dijo: la gente que vive de engañar a 2 mujeres al mismo tiempo mientras una le paga la comida y a la otra le presume hoteles sí es mala persona. Solo que está acostumbrada a salir barata. Daniel se levantó, quizá para huir o para recuperar algo de control,
pero ahí recibió el segundo golpe. Su teléfono sonó. Lo miró, y su cara se volvió ceniza. Camila me había contado que, además de todo, Daniel estaba intentando sacarle dinero a un tercer conocido con la excusa de una inversión. Ella había avisado discretamente a esa persona horas antes y, por lo que parecía, el castillo de naipes estaba cayendo de varios lados a la vez. Daniel colgó sin contestar. Esto es una locura, murmuró. No, le dije. La locura fue pensar que nunca nos íbamos a enterar. Saqué entonces la última hoja. Una lista de transferencias, compras y pagos que yo había hecho por él, con el total al final. No esperaba que me lo pagara ahí. Ni siquiera esperaba recuperarlo. Quería que lo viera. Que por primera vez el daño tuviera números. Se la puse enfrente. Esto me costó creer en ti. No dijo nada. Camila dejó sobre la mesa una cajita con un reloj que él le había pedido prestado para un evento. Yo dejé una llave vieja que él todavía pensaba que funcionaba en mi departamento. Tus cosas están en portería, añadí. Ya no puedes entrar. Camila lo remató sin levantar la voz. Y a mi casa no vas a entrar nunca. Nos levantamos las dos. Él intentó tomarme del brazo. Me aparté antes de que me tocara. No me vuelvas a buscar, dije. Nos fuimos. No miré atrás porque no hacía falta. Su final no iba a ocurrir en un segundo cinematográfico. Iba a ocurrir como ocurren las caídas reales, en cadena. Sin una sola persona sosteniéndolo ya. Y así fue. Durante las siguientes semanas Daniel me escribió desde 3 números distintos. Primero pidió hablar. Luego pidió perdón. Después se enojó. Dijo que yo le había arruinado la vida. Esa frase casi me hizo reír. Qué delicadeza la de algunos hombres para llamar mi vida al sistema de mentiras que construyeron sobre otras personas. No respondí. Una de sus últimas joyas fue un mensaje larguísimo donde decía que sí me había amado a su manera, pero que se sintió presionado por mis expectativas y terminó huyendo emocionalmente. O sea, según él, su estafa sentimental era una reacción a mi deseo insensato de una relación honesta. Lo bloqueé. Me enteré por terceros de que también perdió el supuesto trabajo que mencionaba tanto, o al menos una fuente de ingresos que sí era real. Al parecer había usado contactos y nombres ajenos para impresionar a demasiada gente y, cuando empezó a circular la historia, varias puertas se le cerraron de golpe. No sé hasta qué punto fue exacto ni me interesa adornarlo. Lo importante es esto, su imagen se rompió. Y él vivía de imagen. Camila y yo no nos hicimos íntimas amigas de película, pero seguimos en contacto un tiempo. A las dos nos costó acomodar la humillación. Porque aunque la culpa era de él, el engaño deja residuos. Te hace revisar mentalmente cada recuerdo, cada frase, cada gesto que tú creías auténtico. Te obliga a aceptar que fuiste sincera con alguien que te veía como recurso. Eso duele. A mí me tomó meses dejar de sentir vergüenza cuando pensaba en todo el dinero que le di. En todas las veces que me apreté para cubrir algo suyo. En las noches en que me sentí mala novia por querer poner límites. Tuve que trabajar mucho para no convertir esa vergüenza en odio hacia mí misma. Porque esa era la trampa final. Después de usarte, gente como Daniel también quiere que tú cargues con la culpa de no haberlo detectado antes. Y no. Yo no fui tonta por amar. Fui manipulada por alguien que había perfeccionado un sistema. Eso no me define. Lo que sí me define es lo que hice cuando vi la verdad completa. No me hundí, no le rogué, no me conformé con llorar en silencio. Le cerré todas las puertas que yo misma había dejado abiertas. Con el tiempo recuperé parte del dinero, aunque no de él. Hice horas extra, vendí algunas cosas, me ordené mejor. Laura me ayudó a hacer un presupuesto serio por primera vez en mi vida. También fui a terapia. No porque él mereciera seguir ocupando espacio en mi cabeza, sino porque yo merecía entender por qué confundí tanto tiempo con pasión con amor y sacrificio con compromiso. Aprendí cosas incómodas. Aprendí que las mentiras más peligrosas no siempre entran con gritos. A veces entran con voz suave, con vergüenza bien actuada, con promesas pequeñas y deudas que parecen temporales. Aprendí que cuando alguien te hace sentir cruel por pedir claridad, casi siempre es porque la claridad lo perjudica. Aprendí que una pareja no es una causa benéfica. Y sobre todo aprendí que la intuición no llega de golpe como un trueno. Llega en detalles. En silencios raros. En cuentas que no dan. En una llamada cortada demasiado rápido. En una historia de Instagram que te deja helada sin saber por qué. La diferencia entre perderte y salvarte está en si eliges escuchar esa incomodidad o seguir negociando con ella. A veces me preguntan cuál fue la parte más satisfactoria de todo. Si fue descubrirlo. Si fue desenmascararlo frente a la otra mujer.
Si fue verlo palidecer en ese restaurante. Y no. La parte más satisfactoria fue otra. Fue llegar a mi departamento esa misma noche, abrir la puerta, entrar al silencio, ver sus cosas fuera, oler mi casa sin su perfume, servirme un vaso de agua y sentir, por primera vez en muchísimo tiempo, que no había nadie drenándome por dentro. No sentí triunfo. Sentí paz. Una paz rara, todavía mezclada con rabia, sí. Pero paz al fin. Porque el verdadero karma no fue que Daniel perdiera a dos mujeres al mismo tiempo. Ni que se quedara sin techo cómodo, sin dinero fácil o sin personaje. El verdadero karma fue que, por primera vez, tuvo que quedarse solo con él mismo. Sin una mujer que le pagara la supervivencia. Sin otra que le aplaudiera la fantasía. Sin alguien que recogiera el desastre después de cada mentira. Solo él. Solo su vacío. Solo su reflejo. Y créeme, después de conocerlo tan de cerca, no se me ocurre castigo más justo que ese.